Hola. Hola. Hola a todos. Hola a todos y a todas los que nos están viendo. Bienvenidos a nuestro programa Femental, un medio de comunicación independiente con enfoque medioambiental y ecofeminista. El día de hoy le damos la bienvenida a nuestro primer conversatorio sobre el proceso constituyente y materia ambiental. Los invitamos también a seguir nuestras redes sociales, en Instagram como Medio Femental, en Facebook como Femental y en YouTube como Femental. Todos los días sintonícenos a la misma hora, a las 15:30. Sí, como decía Valentina, todos los lunes a las 15:30 nos pueden sintonizar, primeramente para contextualizar el conversatorio, de por qué nace este conversatorio. Queremos contextualizar más un nivel nacional, ¿no es cierto? Y que a raíz del proceso constituyente ya materializado el 25 de octubre del año pasado, nace esta instancia de diálogo y la oportunidad de discutir de manera abierta y democrática sobre temas medioambientales y del Chile que nosotros queremos, del Chile que nosotros somos en este momento y de lo que queremos ser al futuro. Con esto, la redacción de una nueva Carta Magna se abre la posibilidad de conversar estos temas medioambientales que están en la palestra y que necesitan una forma de diálogo. Sí, es súper importante lo que menciona. Bueno, y a propósito, antes de comenzar con todo, es muy genial porque esta es la primera vez que estamos las tres reunidas y así como en pantalla. Queremos darle muchas gracias también a todas las personas que nos han apoyado desde el primer capítulo, a las personas que ya han pasado por nuestros medios. Ha sido todo muy grato, pero no habíamos tenido la oportunidad de estar las tres en pantalla. Así que aquí nos presentamos, somos nosotras, todo el equipo Femental, que hoy les tenemos un tema muy importante, como mencionaba Javiera, porque estamos abordando algo, una redacción de una nueva constitución para Chile que será o no aprobada el 2022. Y a propósito de ello, también estamos situándonos en un contexto de cambio climático. Estamos también recibiendo la primera parte del sexto informe y el último informe, de hecho, del IPCC, que es el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Y en esta primera entrega sobre las bases físicas se habla de ya una fecha límite. O sea, estamos aquí y ahora en una fecha que vamos a recibir sí o sí los impactos del cambio climático, como por ejemplo el aumento del nivel del mar, que significa inundaciones, precipitaciones muy pocas, en otros sectores una muy alta escasez hídrica. Y en relación a esto, vamos allá, es que estamos redactando esta nueva constitución. Entonces, por ejemplo, se invitó a una representante de la CR2, que son expertos de Chile que integran este panel, a conversar a todos los constituyentes sobre este contexto. ¿Por qué a tener en cuenta? Bueno, ahí los vamos a ir viendo más adelante en profundidad, pero ahí para que tengamos esta contextualización muy importante, que por cierto también nuestras invitadas hoy, puras mujeres, tanto acá como nuestras invitadas, vamos a estar hablando al respecto. Así es, así que los invitamos a conversar con nosotros sobre el proceso constituyente y en la materia ambiental. Los invitamos también a que estén atentos a las invitadas que hoy en día nos acompañan y que van a estar hablando respecto a este tema. Sí, las invitadas de hoy, como decía Natalia, son mujeres que participan activamente en temáticas medioambientales y que hoy día nos aportarán desde sus perspectivas profesionales, de todo lo que ellas saben, y nos aportarán desde su mirada y desde su vereda, ¿no es cierto? ¿Quiénes son? Bueno, tenemos... redoble de tambores, estamos con Gabriela Burdiles, quien es abogada y directora de proyectos de ONG FIMA. Para quienes no saben, ONG FIMA se dedica a las licitaciones. Ahí está Gabriela, bienvenida a todas. Gabriela se desarrolla todo en el ámbito de
de lo que llamamos licitación en conflictos socioambientales, también educan, fortalecen a las personas para hacer valer sus derechos en este ámbito. Y además tenemos a Valeria Ochoa, que la pueden ver ahí, ella es de ONG Alerce, que se dedican también a fortalecer todo el ámbito de materia ambiental, educación, enfocada a niñas, niños y jóvenes en la región de Los Ríos, de una manera muy didáctica, por cierto, que además también es parte de Valdivia Constituye, que estuvo hace unos días también acá en el espacio Valdivia TV conversando respecto a esta iniciativa, que es también a propósito de esta redacción. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Andrea Pino, quien es la directora de CEAM, el Centro de Estudios Ambientales de la Universidad Austral de Chile, nuestra casa de estudio para quienes estudiamos periodismo, así que quienes se dedican también al fortalecimiento de este ámbito educativo, finalmente en común lo tienen todas, y desarrollándolo este ámbito en el ámbito de la ciencia, de la naturaleza, del medio ambiente, de las personas, así que todas muy involucradas con esta temática. Me emociona mucho tenerlas a las tres acá. Es inédita la participación de las mujeres, tenemos que también valorar su participación y visibilizarla. Así que bienvenidas a este conversatorio. Vamos a dar inicio a entonces las temáticas, las rondas de preguntas. Valentina. Sí, bueno, quisiera igual invitar a las invitadas en este caso a que se presenten, que cada una pueda ir presentando lo que hace, por qué es lo que quiere tratar hoy en día, desde qué base, y para que igual las personas que nos están viendo puedan conocerla un poquito más a profundidad y podamos generar este diálogo de manera más profunda. Partimos con Gabriela, ¿no? Sí, Gabriela, bienvenida. Sí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Gabriela Burdiles, yo soy abogada, soy de Santiago y trabajo en la ONG FIMA, Fiscalía del Medio Ambiente, que somos una organización que nos dedicamos a la defensa ambiental. Bueno, y la motivación para estar aquí hoy día a conversar con ustedes, fundamentalmente, bueno, la emergencia ecológica, la crisis climática, y por supuesto la participación que hemos tenido por tener una constitución ecológica, y es una campaña que estamos levantando desde la organización y desde otros colectivos en los cuales participamos, como la Sociedad Civil por la Acción Climática. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Pasamos entonces ahora con Valeria. Sí, Valeria. Valeria, bienvenida. Bueno, gracias. Me sumo al agradecimiento de esta oportunidad. Felicidades también por lo que están haciendo. Me parece sumamente importante el tema de difundir y hacer participación ciudadana. Bueno, yo hoy día vengo como emisaria también, ¿cierto?, del Valdivia Constituye, pero de ONG Alerce fundamentalmente, que es una ONG de la que me siento muy orgullosa, donde somos puras mujeres que estamos representando un poco un sector que igual nos interesa muchísimo, que es el sector de educación, ¿cierto? Nosotros nos enfocamos en trabajar con profesores y con niñas, niños y jóvenes de acá de la región de Los Ríos, y fundamentalmente en temas como que son prioritarios acá en la región, temas de humedales, temas de costa, tenencia responsable de mascotas, biodiversidad, entre otros. Y bueno, todo esto a propósito de formación ciudadana también, para que haya una participación activa de este grupo, digamos, que no muchas veces se incluyen los procesos en un mundo adultizado, así que nos interesa igual posicionar la opinión de las nuevas generaciones. Genial, súper. Andrea, bienvenida. Hola, muchas gracias. Gracias Natalia, Javiera, Valentina, y un gusto conocerte, Gabriela, y también Valeria. Muchas gracias por la invitación, antes que nada, y bueno, me tocó dirigir el centro desde el año 2011 que estoy en el cargo. En el centro, además de mí, participan alrededor de 25 investigadores que son de las más diversas disciplinas. Por lo tanto, lo que nosotros buscamos es intentar, porque no es nada fácil, pero a través de la investigación, abordar problemas que por su naturaleza son complejos, como los problemas ambientales y en particular el cambio climático, que es como la invitación a la que nos hicieron ahora.
bueno, además de este núcleo de investigadores, hay un consejo dentro de la universidad que está conformado por representantes de cada una de las facultades que más que nada orientan como el accionar de la dirección. Las líneas de investigación son bien variadas, pero tienen algunos ejes que son transversales. Uno tiene que ver con poder incidir en política pública, otro tiene que ver con incorporar las perspectivas de género y también con la justicia transgeneracional que se evidencia en la definición de desarrollo sostenible. También sería interesante mencionar que el centro, el año que nace, que fue el 2001, nace a raíz de o sea, hay que como situarse en el 2001, el 2000. En Chile no se hablaba tanto de estos temas, pues, de cambio climático, más o menos, que incluso eran cuestionados. O sea, en general ahora no existe tanto cuestionamiento respecto a si es o no es cierto, pero en ese tiempo sí. Y por lo tanto nace en una situación en la cual todo lo que estamos de lo que queremos hablar hoy día y de lo que se está hablando actualmente en las discusiones de la nueva Constitución son temas que antes no eran entre invisibilizados y no reconocidos. Y el centro, por lo tanto, nace gracias a la voluntad de quien estaba de rector en ese entonces, que es Manfred Max Neff, que él tenía una visión bastante diferente, no solo en las antiguas o anteriores rectorías, sino que en general era una persona que estaba como, era anacrónica, por decirlo de alguna manera. Él veía cosas que nosotros en esa época no estábamos viendo. Y en ese contexto nace el centro, y lo interesante es que estas discusiones, bueno, interesantes entre comillas, porque también es alarmante, pero estas discusiones hoy en día son un tema que ya ni siquiera uno cuestiona, ¿no? Así que bueno, con eso doy mi presentación. Gracias. Muchas gracias. Tremendo panel. Sí, genial, súper. Bienvenidas, chicas. Bueno, entonces, conversando también respecto a esto, sería muy bueno enfatizar cómo está desarrollándose la convención en este momento. Ya tenemos un reglamento general aprobado que se sometió a ciertas indicaciones, que por cierto son 155 constituyentes, de los cuales 30 se denominan ecoconstituyentes, aquellos que tienen propuestas relacionadas y una gran participación en todo lo que respecta a este ámbito ecológico, medioambiental que se le quiere dar a la redacción de la Constitución. No solamente en el ámbito de la subcomisión creada para ello, que se llama... Exacto. La subcomisión de... Es la subcomisión de verdad histórica, bases para la justicia y garantías de no repetición. Claro, y a raíz de ella nacen estas subcomisiones que ya son 7 completamente definidas. Y en ella está aquella relacionada directamente a la naturaleza, derechos ambientales. Claro. Y bueno, aparte de esa subcomisión hay otra relacionada a la consulta indígena y justicia y territorios, perdón. Relación a esto, queríamos mostrar unas imágenes que hacen como un resumen de lo que estamos hablando, a ver si salen en pantalla, nos ayudan ahí el equipo. Claro, ahí las tenemos. Entonces, claro, como les mencionábamos, tenemos este pleno convención constitucional donde hay una comisión de derechos humanos, verdad histórica, y a raíz de ella entonces tenemos este marco general de derechos humanos, ambientales y de la naturaleza encargada de redactar todo este ámbito, lo que no significa que no se puedan adjudicar, por ejemplo, en derechos humanos todo lo que está relacionado a este ámbito de derechos de naturaleza, de una redacción que tenga este foco, este contexto de cambio climático. Así que bueno, muchísimas gracias por la imagen, y a raíz de esto vamos a comenzar entonces las preguntas, el conversatorio. Siéntanse libres de contestar, no hay preguntas, o sea, no hay, respuestas equivocadas, así que ahí estamos totalmente dispuestas a generar este diálogo. Sí, como dice Natalia, no hay respuestas equivocadas o que requieran unas grandes especificaciones técnicas también para que las personas que nos están viendo, ¿no es cierto?, desde sus casas o a través de otras redes puedan llegar a comprender de lo que estamos hablando. Claro, que deseábamos que pudiesen comentar en este momento qué temas les interesan, pero justo ahora se nos cayó todas las redes sociales, así que... Estamos ahí. Sí, pero de todas formas, este capítulo va a ser subido por las redes sociales y ahí nos pueden comentar. Sí. Al parecer se fue Gabriela, ¿no? Sí, ahí está, no, volvió. Sí. Volvió. Entonces, damos inicio a este conversatorio y a la ronda de preguntas.
La primera pregunta va dirigida a todas ustedes, si quieren responder, según sus especialidades también. Según el Instituto Nacional de la Juventud, INJU por sus siglas, ¿no es cierto?, existen 8 jóvenes que son constituyentes actualmente. Y esto se traduce a un 5% de representatividad dentro de la Convención Constitucional de estos jóvenes, en que la edad promedio de estos 155 constituyentes, ¿no es cierto?, es de 45 años. Considerando además que estas serán, que somos las generaciones que van a habitar estos territorios, estos ecosistemas, y que habitarán el planeta en las diferentes condiciones que conlleve el comportamiento humano y de cómo vamos a llevar todo esto que es la crisis climática, ¿no es cierto? ¿Cómo evalúan la visualización, representación y participación de los jóvenes en relación a la redacción de esta nueva Carta Magna? Y hablando no solamente de jóvenes, sino también de niños, niñas y adolescentes, en cuanto a la participación activa que estos debiesen tener en la redacción de esta nueva Constitución, ¿no es cierto? Ay, no sé quién quisiera contestar primero. Sí. Ya. Valeria, ¿le damos el pase? Y yo puedo partir porque, bueno, sí, como les comentaba, sí, nuestra ONG trabaja muy intensamente en uno de nuestros objetivos también, en incorporar justamente a las nuevas generaciones en estas conversaciones. Y les puedo comentar que justamente también ellos se sienten muy marginados de los procesos constituyentes, de los temas participativos, de las elecciones de autoridades. Entonces, como que, claro, a veces eso desmotiva a las nuevas generaciones, pero por otra parte hay mucho interés en las temáticas, en las problemáticas. Entonces, siempre la reflexión es la siguiente. La comunidad científica sostiene que nosotros vamos a llegar a un punto máximo de este tema del cambio climático, a la crisis, digamos, así como ya lo estamos enfrentando, pero nos ponen como límite el 2050, que se comenta mucho, aparece mucho en los papers, ¿cierto? Y uno piensa, ¿qué edad voy a tener yo cuando sea el año 2050? Entonces, la reflexión que yo tengo es que yo voy a tener un poco más de 60 años. Pero hay generaciones que todavía van a estar, bueno, en la flor de su juventud, ¿cierto? Van a estar desarrollándose, probablemente estudiando, empezando a trabajar, y vamos a estar con este gran problema. Y son las generaciones que hoy en día no están pudiendo participar en la toma de decisiones, en las reflexiones, como debiera ser. Entonces, siento que falta. Así como a nivel personal y también como ONG Alerce, nosotros sentimos que falta muchísimo incorporar a niñas, niños y jóvenes en estos procesos y darles las herramientas también para poder desarrollar ideas, para poder debatir, para poder llevar a cabo, ¿cierto?, sus propuestas, porque las tienen. Así que sí, siento que estamos al debe y es un tema grave que en la Constitución debería abordarse. Así que sí, ahí dejo también a las colegas a que puedan responder la pregunta. Gracias. Sí, yo también estoy, por supuesto, de acuerdo con Valeria y con el diagnóstico que las cifras que usted menciona, 5% de jóvenes, el promedio de edad, por supuesto, de las constituyentes. Sin duda que igual hay novedades dentro de la composición de la convención. La presencia de movimientos territoriales, de hecho hoy día se llaman movimientos sociales o algo así, movimientos sociales territoriales, el mismo e-constituyente, son una novedad obviamente en el panorama político, en este poder tan importante, ¿no? Sí destacaría ciertas cosas. En el trabajo de las comisiones transitorias, destacaría el trabajo de la comisión, en particular la descentralización. Para mí fue muy interesante el trabajo que hizo esa comisión y que hizo el esfuerzo de hacer estas audiencias públicas, donde incluso llegó a sesionar en los territorios.
y se tomó el relato de algunas comunidades, incluso de algunos jóvenes, donde se tomó el testimonio de cómo afectaba el centralismo. Y eso fue muy, muy interesante. Creo que es un ejercicio que se puede tomar, y de hecho que hay algunas propuestas, de hecho, para el reglamento de participación que se tiene que votar esta semana. En el mismo reglamento de participación de esta semana para el funcionamiento de la convención, hay algunas propuestas interesantes que, si bien no tienen un tema de juventud en particular, sí tiene que ver con participación. El hecho de hacer audiencias también, de sesionar en territorios, aunque eso no quedó como algo obligatorio, sí quedó como la posibilidad. También está, esta tremenda propuesta de los plebiscitos dirimente, que también es novedoso. Y en el contenido de la Constitución, sin duda que va a ser, eso sería un trabajo para después, el de las reglas de participación y relevar, obviamente, a la juventud en la Constitución misma. Pero yo creo que hay estas oportunidades, eso es lo que quiero como relevar, y que creo que ya se está marcando una diferencia, pero falta harto por hacer. Genial, hay esperanza entonces. Sí, de hecho, a modo de simplemente reseña, es muy importante destacar el trabajo que hacen desde la Universidad de Chile con su observatorio ambiental, en el que van haciendo una actualización constantemente de qué se trata por cada pleno, en cada sesión, qué se va realizando en la temática ambiental. De hecho, hacen un registro de cada constituyente que se refiera a este ámbito. Así que ahí dejo la invitación, y por cierto, gracias a la gráfica que proviene del Observatorio Ambiental de la Universidad de Chile. En relación a esto, y hablando de prácticamente haciendo un contraste de cómo fue creada también nuestra Constitución actual y en la que se está sometiendo la redacción de una nueva. Estamos hablando también de que responde, por cierto, a un estilo de modelo económico que acá en Chile, de hecho, se le da una característica que es capitalista, pero con cierto nivel neoliberal que en otras partes del mundo no se lleva a cabo. Y esto también se trata con dos autores que a mí me gustan mucho, Clark y Foster, y es un poco más académico, pero me interesa mucho puntualizar en la investigación que hicieron del imperialismo ecológico, que es crecimiento económico, un modelo extractivista en el que otros países se benefician, porque en un inicio esa fue la idea de colonizar con nuestras riquezas, digamos así, América Latina, por ejemplo, o tenemos también África, que es otro también. Tenemos distintas regiones del país que se someten a este imperialismo ecológico, en el sentido de que todos sus recursos naturales son extraídos, se exportan, y de cierta manera también aquellos que emiten menor cantidad de gases de efecto invernadero, aquellos dañinos que nos tienen en esta crisis climática, son también los más perjudicados. Entonces, en relación a esto, se está hablando mucho de instaurar una constitución ecológica que tenga esta perspectiva. En relación a ello, les pregunto a cada una, ¿consideran que es pertinente también cambiar el modelo económico que hoy en día fortalece solamente el crecimiento y pospone el desarrollo? Que el desarrollo, como bien saben, contribuye a la sociedad, contribuye a resolver los conflictos socioambientales y a visualizarnos como continente, como América Latina, como el país propio también, en una mejora para la gente que lo habita. Ya no sé si me hago entender con la pregunta, un poco intensa, profunda, pero ahí si alguien me puede contestar si considera que es relevante a tratar en la Constitución, y cómo también se tratarían estas políticas de manera internacional también, que pueden generar ahí un poco de conflicto. Andrea, ¿quieres responder? Sí, Natalia, en realidad, antes de responder tu pregunta, me gustaría mencionar un poquito sobre la pregunta anterior, que tiene que ver con cómo participan los jóvenes. Bueno, gracias por tu respuesta, Gabriela, que es un poco más esperanzadora de lo que yo creía, porque si bien yo veo que hay hartos espacios que se están generando, porque hay una gran representatividad de diferentes grupos entre los constituyentes, pero me parece que los jóvenes, y sobre todo los más chicos, en realidad los y las niñas chicas, no tienen tantos espacios de participación. Y esto ya me estoy saliendo un poco de mi título laboral, sino que más lo personal, porque se generaron, al menos acá en Valdivia, que es donde yo vivo, algunos espacios de conversación para que los más chicos pudieran representar de alguna manera, con cosas más lúdicas, por supuesto, con otras
técnicas de trabajo, cuáles eran sus aspiraciones constitucionales, pero honestamente yo no sé si ese camino fue próspero, no tengo idea si es que eso llegó en alguna manera, pero lo que yo leí del material que ustedes nos entregaron y de lo que yo he podido seguir en la discusión de constitucional, no hay tanto espacio como de participación de más jóvenes. Y al respecto, si bien es algo muy puntual y quizás poco, no sé, útil, no tengo idea cuál es el calificativo, el semestre pasado nosotros tuvimos un curso sobre Constitución y Medio Ambiente que está dirigido a estudiantes de diferentes carreras. Y el trabajo final que ellos y ellas debieron entregar era una propuesta de objetos de derecho constitucional, y estaban divididos en agua, cambio climático, biodiversidad, territorio, pueblos originarios, y quizás me falta algo referido probablemente a hielo, a criósfera. Y lo interesante que me llamó, algo que a mí me llamó mucho la atención de esto es que el elemento común que yo identifiqué es que todos se referían por un lado como a la educación, y por otro lado, y quizás ahí Gabriela también me puede ayudar porque yo no soy abogado, es como a definir a la naturaleza como objeto de derecho. No como sujeto de protección, sino como objeto de derecho, que no sé, probablemente exista una diferencia en el concepto. Pero solamente mencionarles eso, que me llamó mucho la atención que el elemento común en todas las propuestas, que por supuesto con lo que se alcanza a fundamentar en un semestre, piensen que son estudiantes de biología marina, periodismo, antropología, no son estudiantes de derecho precisamente. Sí, entonces, de hecho, pero precisamente estábamos hablando también sobre el ecocidio, que es algo que Juan José Martín, un ecoconstituyente, también estuvo planteando en una sesión, porque el ecocidio es eso, darle un objeto de derecho a la naturaleza que hasta ahora no se ha hecho. Hablamos de derechos medioambientales, claro, el medio ambiente es la relación del ser humano con un espacio de la naturaleza que lo ve como herramienta utilitaria, pero la naturaleza, claro, aquella que está, ¿cómo nos hacemos cargo? ¿Quién responde por? Sí, bueno, ahí tenemos una pregunta más adelante relacionada con eso mismo. Ah, ya, súper. Sí. Bueno, y era eso fundamentalmente mencionar. Sí, no, ahí no sé si Gabriela quiere responder para fortalecer esas reflexiones. Yo para terminar solamente decir que al menos como profesora, entre los estudiantes que son más jóvenes, y mamá también, porque tengo una hija de 19 años, otro de 10, lo que quiero expresar es que hay ánimo de poder incidir en la elaboración de la Constitución, y yo creo que sería ideal que, si es que algún constituyente nos está escuchando, que se pudieran recoger esas voces, porque por lo demás no solamente nos representan en el futuro, sino que además son súper creativos. Los jóvenes son súper creativos, no tienen los sesgos que tenemos nosotros. Claro, ahí combatiendo también el adultocentrismo, que ahí conversábamos, de hecho, con el director del Centro de Humedales de acá en la universidad, que hace poquito nos reunimos con él y conversábamos respecto a eso, cómo combatir el adultocentrismo cuando te piden experiencia, cuando las voces que tienen mayor carrera, por ejemplo, en este ámbito académico, científico, investigativo, ¿cómo lo combatimos? Si también hay una población, como dices tú, que es mucho más creativa, que tiene nuevas ideas, que tiene un interés garrafal de resolver esto ahora ya, porque notan la urgencia que tiene esto. Ahí invitamos a Gabriela, que ahí está como que quiere responder. Valeria. A propósito de esto que dice Andrea, como cortito, no recuerdo si la Defensoría de la Niñez o la Subsecretaría la Defensoría de la Niñez. Cuando fue el Día del Medio Ambiente, el 2 de octubre. Sí, hace unos días atrás, realizó una encuesta a niños y adolescentes, y el área de interés de estos niños y niñas, la verdad no recuerdo el dato exacto, pero era mucho mayor en relación a más del 70% estaba interesados en mejorar el medio ambiente, y el área de interés que ellos tenían era relacionada al medio ambiente. Y así que, como dice Andrea, ganas hay. Sí, hay que darle tribuna a los niños y jóvenes. Ay, Gabriela, ¿quiere responder o Valeria, me equivoco? Gabriela y después Valeria. Ah, claro, tiene la manito levantada. Valeria está con la mano levantada. Solamente cortito, como sé que después querían conversar sobre el tema de ecocidio, quizás reservar como esa precisión, pero me parece súper interesante lo que comenta Andrea de que se manifieste como tanta
tantas personas a favor de consagrar los derechos de la naturaleza, porque hace un año, incluso un año atrás, nosotros en FIMA conversábamos y decíamos, no, esto no va a volar, no va a quedar el tema de los derechos de la naturaleza en la Constitución, no lo veíamos posible, de verdad no creíamos que íbamos a tener el apoyo. Esto es algo que se viene dando a nivel mundial, eso sí, ya como un movimiento por reconocer el valor intrínseco, es decir, no como en relación a cómo los seres humanos valoramos la naturaleza, sino que como el valor que la naturaleza en sí tiene. Exacto. Y otorgarle entonces reconocerle ese valor y por lo tanto protegerlo, no como por la utilidad que le da al ser humano, un poco esa es la idea. Y eso lo están haciendo en otras legislaciones y si quieren después lo conversamos con un poco más de profundidad, pero hoy día en las comisiones que se reconocieron ya como las comisiones permanentes están los derechos de la naturaleza como sujetos, como decía la Andrea, como sujeto de derechos. Entonces eso es distinto, ya no son objetos o recursos naturales como hasta hoy día han sido que se pueden explotar, sino que un río, por ejemplo, vamos a tener que velar por entonces su integridad. Es distinto, es otra forma de pensar, es otra forma de que el derecho va a tener que enfrentarse a las leyes, las normas, las instituciones, al cuidado de un bosque, de un río. Vamos a tener que reconocer también, representar esos intereses, no solamente a las personas, van a tener que representar también un bosque en un conflicto. Entonces, otra forma de pensar, es muy interesante. Sí, muy genial. Es primordial, de hecho, porque eso es lo que también se habla cuando hablamos de ecología, que la ecología no estudia solamente un ámbito de la naturaleza, sino el conjunto de este. ¿Hay especializaciones? Sí, pero siempre hay que ver la naturaleza como algo cíclico, en el que todo también hay que respetar un proceso, hay que respetar sus tiempos, no solamente, por ejemplo, del río, sino de la vida, de la biodiversidad que alberga el río, del caudal de agua, dónde desemboca, de dónde viene, bueno, todos esos elementos que no vamos a profundizar ahora, pero sí, es muy emocionante y que eso se esté considerando y que ojalá también sea aprobado para el próximo año. Sí, sería genial. Démosle el paso a Valeria. Sí, creo que... Sí, no, yo iba a tratar de contestar el tema de la pregunta del modelo económico, porque justamente ahí nos entrampamos, ¿cierto?, como humanidad en progresar en los cambios de hábitos, porque... Claro, la voluntad en la ciudadanía igual está. Yo puedo hablar acá por la región de Los Ríos, en que hay mucha participación ciudadana y hay una necesidad de hacer cambios en materia de economía, de que haya una economía circular, sustentable, ¿cierto? Que haya opciones. En ese sentido, es lo que nos entrampamos, porque nosotros hacemos fuerte educación, fuerte participación, la gente está muy comprometida, pero nos falta el respaldo del sistema económico, del modelo. Exactamente. Entonces es muy difícil progresar si nosotros no tenemos posibilidades, por ejemplo, de cómo comprar nuestros alimentos, de cómo conseguir medicamentos, de cómo entregarle en el fondo las cosas que necesitan las personas de una forma que no nos obligue a contaminar, a destruir nuestro medio ambiente. Y eso también las nuevas generaciones lo ven como muy contradictorio. Entonces, a propósito de derechos, de ver a la naturaleza, ¿cierto?, como un sujeto de derecho, claro, o sea, no puede quedar solamente en el papel, es como eso que va a implicar en materia económica también. Así que igual como para no adelantarme, pero sí, tiene que haber un cambio, porque es lo que nos está ralentizando este progreso hacia una sostenibilidad en el tiempo. O sea, tenemos que ser justas con las próximas generaciones y coherentes también. Eso por mi parte. Buenísimo, me parece súper lo que mencionas, que eso también quería llegar con la pregunta, porque tenemos aquí, por ejemplo, antes viéndolo solamente desde un ámbito, tenemos tal constitución y tenemos una institucionalidad ambiental que entre sí también se puede contradecir, tiene ciertas facultades que hasta cierto punto rayaba la cancha también la constitución y eso ya todo se está tratando, pero claro, el ámbito, por ejemplo, de la soberanía alimentaria, el cambio climático golpea muy duro y de distinta manera las distintas regiones del mundo y a raíz de eso también, por ejemplo, Madagascar ya tienen una crisis hídrica, insostenible, el suelo completamente erosionado y al mismo tiempo una escasez por ende alimentaria.
desnutrición, problemas de salud. Entonces, claro, todo desemboca en algo que también no podemos dejar tampoco de lado, el ámbito económico, porque de esa manera se sostiene la sociedad, produce y se autoabastece. Entonces ahí también en la Constitución se está tratando el tema de la soberanía alimentaria, por cierto, muy importante. No sé si alguien más quiere aportar. Ahí tenemos las manos levantadas. Bueno, partimos con Andrea y luego partimos con Gabriela. Estaba Gabriela en realidad antes esperando. ¿Sí? Ah, ya. Entonces. Al revés. Sí, para que sea justo. Sí. No, bueno, claro, respondiendo a la pregunta original, sí, y en relación al proceso constituyente, a mí me parece, y lo hemos dicho a propósito de este concepto de constitución ecológica, que sí tiene algo que decir la Constitución a propósito del modelo de desarrollo que queramos tener como país. En términos internacionales ya hay todo un movimiento de ir un poco más allá del desarrollo sustentable, que fue algo que fue definido el año 92, ya estamos en el año 2021. Entonces yo escuchaba a algunos constituyentes diciendo como tenemos que consagrar el desarrollo sustentable o sostenible en la Constitución, y eso está muy bien porque va en línea con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿ok? En el fondo el equilibrar el desarrollo económico con el desarrollo social, con el medio ambiente, ¿ok? Pero hasta el momento no lo hemos hecho. Hemos hablado, hemos reconocido los objetivos de desarrollo sostenible, pero no, en la práctica no se ha traducido en nada concreto. Yo creo que hay que ir explorando otras miradas, como ya hay bastante conocimiento de, por ejemplo, de que tenemos que adecuarnos a los límites del planeta, adecuarnos al concepto de justicia ambiental también. También de lo que se ha dicho, de cuestionarnos también del crecimiento, qué crecimiento queremos. Entonces ahí la Constitución sí puede darle ciertas herramientas al Estado. No digo que la Constitución tenga que definir absolutamente cómo tiene que ser la economía, cómo darle demasiado poder al Estado, etcétera. Como no, esa discusión setentera yo creo que ya no va, sino que sí darle ciertas herramientas al Estado para entonces dirigir este modelo de desarrollo, de crecimiento que de verdad, de justicia social, justicia ambiental, donde que también nos permita salir un poco de este modelo extractivista que alguien describía por ahí, sí. De pensar un poco más de la eficiencia, de disminuir el uso de materiales. Esto igual tiene que ver con una cadena como mundial, porque en el fondo, si hablamos de transición energética, bueno, ¿de dónde vamos a sacar los minerales? El cobre, el litio, lo vamos a sacar de Chile. Entonces, el reducir la cantidad de mineral no solamente depende de lo que nosotros digamos, va a también depender de cómo lo hablemos con el mundo entero. Claro. El apelar a esa reducción, esa eficiencia en el uso de los recursos naturales o de la naturaleza. Pero creo que eso, como tirar esas líneas en la Constitución va a ser súper importante, de ajustarnos a los límites naturales. Andrea. Sí, deme el paso, Andrea. Vale, gracias. Bueno, sobre la pregunta de si acaso es pertinente cambiar este modelo económico, solamente mencionar que todavía en las escuelas de economía se asume que los recursos naturales son infinitos. Claramente, o sea, ya es un problema. Con solo ese precepto estamos mal, porque nada es infinito. Nada es infinito. O sea, todo se va a acabar en algún momento, sobre todo con la presión de carga que tienen, por ejemplo, las aguas, no solo de uso, sino que también de contaminantes que reciben, ya sea de la agricultura o de cualquier otro proceso industrial o productivo que esté. Entonces, pensaría yo que desde la base está mal predicado, por decirlo de alguna manera, cómo se quiere desarrollar un país. Evidentemente hay que reconocer que existen diferencias entre los países, porque Chile, si bien pertenece a la OCDE, todos somos conscientes de que eso no es tal. O sea, nosotros no estamos en el mismo nivel de desarrollo que Alemania. No estamos en el mismo nivel de desarrollo que Alemania, pero nos miden igual que Alemania. Eso podría ser una ventaja, si lo queremos ver de esa manera. Pero tampoco estamos igual que, no sé, algún pueblo en China. Lo que quiero decir es que el tema de la equidad es importante.
el tema de la justicia, como mencionaba Valeria y Gabriela, son temas también que se deben considerar en la Constitución. Existe una propuesta que tiene que ver con el decrecimiento, es decir, que los países empezamos a dejar de crecer. Obviamente, considerando lo anterior, no todos los países. De hecho, Chile yo diría que no es un país que está en pie para poder como comenzar a decrecer o no crecer. Chile es un país que, en términos relativos, yo diría que estamos por guerra si nos comparamos con los países europeos. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que ponernos las pilas todos, crecer, hasta llegar a un momento en el cual digamos ya, no, ahora es el momento de desarrollar, ¿no? Si lo extrapolamos como si fuéramos un ser vivo. Por ejemplo, los seres vivos, nosotros nacemos, crecemos y nos desarrollamos, pero dejamos de crecer, ¿no? Seguimos desarrollándonos, pero dejamos de crecer. En términos económicos debiéramos tener una visión similar. Es decir, llegamos a un momento en el que ya el crecimiento es solo acumulación. Cuando el crecimiento es solo acumulación, ahí hay que detenerlo, ser generosos con los otros, porque en realidad, así como la pandemia, yo creo que la pandemia es un excelente ejemplo de manejo de crisis. Nos encontramos, todos reconocemos que estamos en una crisis global, digamos, que implica el clima, la pérdida de biodiversidad, el derretimiento de glaciares y un sinnúmero de otros factores que bien ha expuesto la Maisa en las innumerables presentaciones que ha tenido, ¿cierto? Pero eso, eso en el fondo nos pone en un lugar en el cual nosotros debemos decir ya, hay diferentes, hay países más bien, con diferentes niveles de desarrollo y de crecimiento. Hay algunos, como gran parte de los países europeos, que podrían en este momento decir nosotros no vamos a crecer más a costa de que los otros países puedan acceder a lo mismo que nosotros accedimos. Eso es solidaridad. Y eso es lo que nos muestra la pandemia. Eso iba, que en el fondo la pandemia nos ha mostrado que debemos ser solidarios con el otro y con los otros y con las otras formas de vida. Claro, y aprender también, perdón que te interrumpa, pero igual como mencionaba, y vamos a ver más adelante, Elisa Loncón mencionaba el ámbito de aprender entre nosotros, de la interculturalidad, porque hay naciones en nuestro país que no han sido reconocidas y de las cuales podríamos aprender mucho a desarrollarnos de esa manera, claramente, con lo que ya tenemos, qué podemos hacer, fortalecerlo, como decía, así que me parece súper bien. De hecho, respecto a ese ámbito de conocimiento y mujer, creo que tú tenías también unas preguntas. Sí, bueno, de hecho, respecto a lo que dice la Nati, en una de las propuestas del programa de la presidenta de la mesa de directiva de la Convención Constitucional, que es Elisa Loncón, ella propone una sección de la fuerza y saber de la mujer, que en el fondo ella dice que se reconozca a la mujer por lo que ella es, el rol que ella tiene en todos los aspectos. En este caso el rol que cumple dentro del hogar, fuera del hogar, que se reconozca a la mujer y sus habilidades que ellas tienen para enfrentar el tema del cambio climático. Y porque tienen un rol también muy Claramente participativo en este ámbito. Sí, y tienen mucho que aportar de todas formas. Somos las mujeres quienes estamos cada día sacando más la voz y queremos aportar también a que en un futuro nuestro planeta pueda ser un planeta habitable de manera armoniosa, por así decirlo, y que se reconozca también todas las habilidades y facultades que tenemos nosotras como mujeres. Entonces, respecto a eso, ustedes, ¿qué piensan sobre lo que ella propone y qué es lo que les gustaría también que se tratara dentro de esta temática? Ay, Valeria, no sé si... Ahí está, para que ella responda primero. Sí, este tema es sumamente interesante, importantísimo, y a ONG Alerce igual le pica mucho el bichito de meternos más, internalizarnos más en este tema, así como a mí me gusta mucho me gustaba escuchar y leo a Humberto Maturana, que habla de esta teoría matrística, ¿cierto? Como mucho más con una energía femenina, con otra mirada en la forma de hacer las cosas, ¿ya? Porque, claro, yo escucho y veo cómo se trabaja en el tema medioambiental, que está tan compartimentado, tan
todo tiene que ser una subdisciplina, subdivisión, y cuesta tanto trabajar en equipo de forma multidisciplinaria, transversal. ¿Y por qué es? Porque esa es una capacidad que es más femenina. Nosotros tenemos la habilidad de pensar, ¿cierto?, en este mundo interconectado, porque nosotros generamos eso. Las mujeres somos capaces de generar redes diferentes a como lo hace una energía más masculina. Eso es así, ¿ya? Y ahí tengo a Humberto Maturana también que me respalda. Entonces, es importante darle esta mirada también respecto a la ancestralidad, respecto a que nosotras tenemos una esperanza de vida mayor. Nosotras somos las que tenemos los hijos, ¿ya? Y en los países latinoamericanos además tenemos más rol en la crianza de los hijos, en el acompañamiento de los hijos. Entonces, ¿cómo no vamos a tener un rol central en estos cambios, en estas maneras de pensar? Por supuesto que sí, ¿ya? Además, en el área de la educación, las que más la llevamos son las mujeres. O sea, hay más profesoras, más educadoras, más asistentes de la educación, y eso también te habla de que nos incorporamos en nichos que son de un desarrollo social importante, ¿ya? Entonces creo que pensar en las mujeres como un engranaje más es, como yo diría, mucho más que eso. Tenemos que nosotros recuperar, ¿cierto?, la hegemonía de la mujer que nosotros traemos, cargamos con una ancestralidad distinta. Eso es así. Entonces, también tiene que haber una perspectiva de género que nos permita también desarrollarnos. O sea, las brechas, aunque yo soy más realista, me gusta decir que las cosas todavía están muy diferentes para las mujeres. O sea, estamos muy atrás respecto a los hombres. ¿Y por qué no tratar el tema de los otros géneros, los intergéneros, ¿cierto? La diversidad, los géneros, claro, los géneros no binarios, ¿cierto? Los transgéneros, está cambiando eso también. Entonces creo que faltan cosas y posicionar, ¿cierto?, que todas las personas tengamos un rol es importante. Y la mujer, súper bueno, perdona que te interrumpa, pero a propósito de esa brecha de género, porque tenemos un techo de cristal que, ya hablando esto en términos con fuentes, claramente esta realidad existe. O sea, hay por ejemplo, un techo de cristal para las mujeres. Tenemos en los altos cargos siempre hombres. Entonces, ¿de qué manera estamos contribuyendo? Yo sé que la presencia de mujeres está, en la ciencia la mujer también está, no hay ningún lado donde la mujer no esté, el punto es visibilizarlo. Entonces, ¿cómo en este aspecto, por ejemplo, los altos cargos? Ahora tenemos, por suerte, también a Insa Loncón, no quiero ahí etiquetarla, pero ella misma es mujer mapuche, lo recalcó mucho al tomar el mando. Entonces, teniendo esta oportunidad, ¿cómo también evalúan ese aspecto en el que tenemos un techo de cristal que eventualmente nos vamos a topar? Y que esto, como decía bien nuestra profesora Marta Mensa, una profesora de nuestra escuela de periodismo, no vamos a ver un resultado equitativo en este aspecto, en este campo, hasta dentro de 50 años más, y ahora la urgencia es que necesitamos mujeres en los altos cargos. ¿O ustedes consideran que sí hay una buena representación considerando esto, y cómo lo evalúan? No sé si alguien me pudiese responder esa interpelación, disculpe que la interrumpa, pero me parece muy, muy relevante ver ese aspecto también. ¿Con Andrea? Sí, participo, sí. Bueno, en mi opinión, yo creo que hay un asunto como que es antesala a esto, de que exista representatividad o no representatividad, que tiene que ver con cómo se ha construido el conocimiento, por ejemplo. El conocimiento se ha construido en una sociedad que ha sido dominada por hombres. Las mujeres antes no participábamos en la ciencia. Recién ahora existe cierta representatividad en la ciencia, pero yo, por ejemplo, que soy directora de un centro dentro de la universidad, me encuentro siempre con muy pocas directoras. Normalmente cuando hay reuniones dentro de la universidad son hombres quienes dominan el entorno directivo dentro del campo académico. Y lo marco como antecedente, pero en realidad lo que quiero decir es que no es eso. Lo que quiero decir es que el conocimiento se funda con modos de pensar, con modos de racionalidad que no corresponden al de la mujer, en el cual nosotros hemos tratado de adecuarnos en el tiempo. Exacto. Y que ahora, gracias a las corrientes feministas, las mujeres nos damos cuenta
que existen otras formas de pensar, otras formas de hacer ciencia que no están validadas en la racionalidad científica, porque esta racionalidad científica ha estado dominada durante siglos por el hombre. De hecho, se funda en cómo el hombre piensa y en cómo el hombre decide qué es lo que está bien y lo que no, y lo que está mal y qué es correcto y qué no es correcto, digamos. Yo creo que la Convención Constitucional es una excepción y que afortunadamente fue una excepción. Sí. Eso no es una regla general, por lo tanto, a mí me parece que es una oportunidad que todas debemos aprovechar. Aprovechar que existen canales, especialmente que son mujeres, que probablemente, esperaría yo, nos permitan a nosotras llegar a la Constitución de una manera que distinga este enfoque de género, que nosotras es lo que queremos en el fondo finalmente decir. Pero yo creo que no necesariamente sería una garantía. ¿Qué quiero decir con eso? Que no necesariamente una mujer en el poder significa una mujer que entienda esta diferencia de género. Exacto. Que hay que distinguir. Sí, de hecho quisiera agregar ahí a lo que ustedes han comentado, cómo en el fondo se representa a la mujer hoy en día, porque finalmente es como el hombre quien genera esta separación entre la tierra y nosotros, las personas, en este caso la naturaleza y el hombre. Y en el fondo no es así. Nosotros claramente somos parte de la tierra, vivimos acá, no es como que seamos personas aparte, que llegamos de algún lugar y estamos acá, no. Somos parte de ella, nos da vida, ella nos acoge y además uno como mujer genera esta empatía, como en lo femenino, como hablaba Valeria, se habla, digamos, de esta empatía, de que es mucho más, conecta mucho más como con lo intuitivo, con lo que es en el fondo apreciar nuestro entorno y sentirlo parte de uno y así también poder cuidarlo y colaborar también en que los otros lo cuiden y también cuiden de sí mismos, porque igual es importante mantener esta conexión, por así decirlo, entre comillas, como con la tierra y saber que en el fondo igual la tierra siente. Se manifiesta de otras formas diferentes a lo que lo hacemos nosotros, pero también somos parte de, entonces, bueno, a mí me parece bastante interesante que se hable de este tema, se plantee y que podamos igual conversarlo entre nosotras, porque bueno, aquí claramente somos puras mujeres, nosotras como Femental somos puras mujeres y igual nos posicionamos desde esa mirada, esa perspectiva. Claramente igual las disidencias, el género finalmente no es como lo importante, lo relevante a la hora de somos personas, pero contextualizándonos en el Chile que estamos, en el lugar que habitamos, claramente debemos sacar la voz desde nosotras como mujeres y abrir estos espacios también para poder comunicarnos y saber qué es lo que pensamos y lo que sentimos para poder igual generar esa conexión entre todos, ya seamos hombres, mujeres, no binarios, da lo mismo, en el fondo crear esta conciencia de humanidad, de que pertenecemos todos a este lugar. Entonces, finalmente eso, ¿qué es lo que podemos decir en base a la importancia que tiene esta mirada como género, como persona? Sí, que por cierto también, hablando del tema de Cosío, para retomar ese tema y ir un poquito avanzando, es súper importante que, claro, estamos aquí como humanos, pero abandonar un poco esa mirada antropocéntrica, sí, que es la que nos ha traído a esta problemática. Respecto al Ecocillo, ¿tú querías preguntar algo? Sí, creo que Gabriela tiene su mano levantada, sí, si quiere aportar a... Sí, escuchemos a... Sí, yo de pronto, o sea, bueno, conectando lo anterior con esto que ponen con este próximo tema, yo esperaría que se recoja también la mirada ecofeminista. Como decía Andrea, efectivamente es un gran logro que exista paridad en este órgano, inédito en el mundo, pero obviamente no basta con tener mujeres, sino que también el consolidar y consagrar miradas efectivas o perspectivas que nos ayuden a salir de esta lógica de la explotación, de la violencia, y que en el caso de la mirada ecofeminista justamente observan la raíz del problema de la explotación de la naturaleza como también una causa común con la violencia contra la mujer y también el rol cuidador que tienen las mujeres en el cuidado de la naturaleza. Así que yo esperaría que eso se reconozca
Y conectando con la pregunta, entonces, ahí sí se requiere que se consagre una visión nueva, no solo en la Constitución, en nuestra sociedad, esta visión de una armonía con, como que somos parte de un sistema, de un ecosistema, donde el ser humano no está enfrentado a la naturaleza, no está por sobre, sino que es parte de... en que tenemos un rol de cuidado, el Estado también tiene un rol de cuidado, las mujeres también, un poco que se reconozca también el rol de las mujeres, y aquí un poco contando un poquito la experiencia desde FIMA, nosotros trabajamos con muchísimas mujeres, la mayoría son mujeres las que defienden el medio ambiente, entonces ahí como que podemos constatar efectivamente en el territorio que son muchas, la mayoría son mujeres las que hacen este trabajo de salir a proteger la naturaleza. Así que, y bueno, el tema de lo que decíamos antes, el reconocer la naturaleza por su valor, viene desde la mirada, en el caso de nuestra región, de América Latina, viene de la mirada de los pueblos originarios, de los pueblos andinos, del pueblo mapuche, lo tienen incorporado. Nosotros es simplemente mirar esas culturas, recoger esa mirada, incorporarla en la Constitución, reconocerla, vivir en armonía con eso, y simplemente consagrarlo en el texto constitucional. Yo creo que es un paso como bien necesario. En el caso del ecocidio ya es como un poquito más allá, y de hecho es como un movimiento mundial que se reconozca como un delito a nivel internacional, y que se castiguen los hechos que signifiquen un daño tal que cause un daño al medio ambiente a nivel grave, permanente, depende cómo se tipifique o cómo se escriba ese ecocidio. Pero hay un movimiento ahí mundial por hacerlo, pero también se podría hacer a nivel nacional. De hecho, nosotros no tenemos ningún delito ambiental o ecológico. Y lo que tenemos son delitos dispersos en el Código Penal, así como robo de agua, cuestiones así, que lo que apuntan es más bien a proteger bienes específicos, como la propiedad más bien, la propiedad del agua del otro. Y así es como está consagrada el agua, claro. Sí. Claro, pero de nuevo, no es el medio ambiente en sí, no es la naturaleza en sí, sino que es como con respecto a los seres humanos. Claro. Entonces, salir de esa lógica, es un poquito la importancia. Sí. A propósito del ecocidio, el 13 de septiembre la Comisión de Derechos Humanos abocó el estudio y votación del informe de subcomisión de verdad histórica, bases para la justicia y garantías de no repetición. Qué importante esta palabra de no repetición, ¿no es cierto? Sí. Refiriéndose en específico al apartado de pueblos originarios, como estábamos conversando, abarcando materias como el extractivismo y apropiación de bienes comunes naturales, y este informe finalmente fue aprobado. También en este informe, el constituyente que se llamaba Juan José Martín propone que el ecocidio se adhiera a este informe de la subcomisión, que también pasó, y entendiéndose el ecocidio, quizás para la gente que no sabe lo que es el ecocidio y que también ustedes puedan desarrollarlo, bueno, el ecocidio como la destrucción total o parcial de un ecosistema, de una condición específica de este, y la amenaza y que lo amenaza o pone en peligro de extinción una o más especies. En relación a esto, ¿cómo podemos garantizar los derechos de la naturaleza y la justicia ambiental? ¿Y creen que es importante que se use esta palabra, que se use la palabra de ecocidio para definir lo que pasa, por ejemplo, en las zonas de sacrificio acá en Chile? Vale, es súper importante. La zona de sacrificio pareciera que no hay Chile, que no hay un Estado, que no hay sujetos de derecho. Entonces, en ese ámbito, claro, consideran que es importante y de qué manera también fortalece, considerando que no solamente requiere de la voluntad ciudadana, que eso ya está, como mencionaba cada una, que trabaja con las personas, ve una participación, hay un interés, pero también aquí se trata mucho de voluntad política. La Constitución puede decir algo, la que se redacte, pero también al ser ejercida, como ahí ven ese panorama
porque depende mucho también de la voluntad política. De repente ahí, como Gabriela se maneja un poco más, también en esta interpretación de las leyes. Ahí llamada atención también se hizo a la Constitución de ser muy específica en la redacción para que esa interpretación no quede tan libre y sea muy específica para poder abordar los temas específicos y que ahí como que nada se le escape de esta redacción. Sí, a propósito, de ahí Andrea está conversando, yo creo que vamos a plantear una pregunta más y ya... Sí, Andrea, antes de que se vaya, yo le quería hacer una pregunta cortita, antes de que te vayas. Quería ver ese el tema de que actualmente hay un déficit en la inversión de los gastos públicos en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación. ¿Cómo ves ese panorama cuando estamos hablando de todo esto? Cuando hay un 1,28%, si no me equivoco, de inversión menor que en cualquier otro año y que viene decreciente desde el año 2010. ¿Cómo evalúas ese rol de la comunidad científica y este déficit de ingresos también para que haya un fortalecimiento en cuanto a estudios y que no solamente son estudios de observatorios, sino que también de mitigación, adaptación al cambio climático? O sea, para mí es absolutamente desalentador. En el fondo lo que yo veo es que los científicos están haciendo malabares con los pocos recursos que se entregan. Competimos todos con todos. Es impresionante que no se estimule la colaboración en la ciencia. Y si, claro, se enmascara en ciertos concursos, en realidad la competencia sigue y es parte como... fundamental del ser de cómo se distribuyen los gastos en ciencia al menos, y creo que en otros ámbitos también, cultura y deporte, que para mi parecer son los tres principales como ejes en los cuales nos mantienen en un estado de subdesarrollo importante. Me sorprende que en realidad ya no debiera ni sorprenderme, pero soy muy ingenua, entonces todavía me sorprende cómo Chile prioriza inversión, y ahí en el fondo es cuando tú te das cuenta que el país en realidad no debiera estar en un país OCDE. No tenemos los recursos, porque si tú ves que cuando hay urgencias, como una pandemia, entonces, porque la urgencia climática, uno dice urgencia climática, habla de crisis climática, pero evidentemente todavía, a excepción de los agricultores, y de las zonas de escasez hídrica o las zonas de sacrificio, en general no hay una sensación de crisis climática, porque es un escenario más futuro, digamos. Pero la pandemia nos muestra que vivimos en una situación de crisis y cómo el Estado, a través del gobierno, hace una distribución presupuestaria. Y las decisiones son escandalosas, o sea, que tengo tan grabado el momento en el que vinieron desde la Unión Europea a hacer difusión de los concursos que tenían. Y los concursos que tenían aumentaron, pero así, los presupuestos enormemente a investigación, a ciencia y a cultura en pandemia. Exactamente lo opuesto que hizo el país. ¿Por qué? Porque no tenemos los recursos, evidentemente, o los recursos se están yendo a lugares donde no debieran irse. No sé, quizás en épocas de pandemia, esto lo digo sin mucha información e irresponsablemente, pero a lo mejor todo el cuerpo militar a ellos debiera restringirse el presupuesto, pero no a ciencia o no a cultura, que finalmente son los que están salvaguardando la situación en una crisis, ¿cierto? Entonces, tú me preguntas sobre, no sé exactamente la pregunta que me hiciste, pero en realidad me parece insólito que el país defina como política disminuir los recursos a ciencia. Y no lo digo solamente porque estoy ahí, lo digo porque me parece que es fundamental generar conocimiento para poder enfrentar situaciones como una crisis sanitaria, refiriéndome a la pandemia, o una crisis climática como la que estamos viviendo actualmente y que se proyecta horrible. O sea, el conocimiento, como dice, los informes del IPCC. Sí, estamos mal. La generación de conocimiento está, la información está, ¿qué hacemos con ello? Y ahí el fortalecimiento a la ciencia para que nos entreguen más herramientas de mitigación, de impacto, adaptación a este cambio climático que sí o sí va a llegar. O sea, claramente Andrea enfatiza en eso, claro. Mira, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, mira, yo creo que se genera conocimiento.
creo que hay una falencia y que ahí Valeria debe tener una opinión bien fundada respecto a cómo ese conocimiento llega. Pero también creo que hay un problema de recepción, de cómo se ocupa ese conocimiento. Porque, por ejemplo, supongamos que la ciencia diga, hay que hacer y lo dice, en términos de cambio climático, hay que cerrar todas las termoeléctricas del país. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Pero, ¿qué pasa con el empleo que se genera? Claro, ahí, bueno, yo creo que ahí va un poco el tema de quizás generar otros empleos a través de, que sean, como decirlo, como empleos sostenibles, que se pueda generar los empleos que se van a perder, digamos. Como de reciclaje, que lo vimos, que fomenta también una creación de empleo. Por ejemplo, el tema del reciclaje, que se implanten estos lugares, estos espacios, y generamos así más trabajo para las personas, pero es que tiene que cambiar un poco el paradigma de en qué estamos invirtiendo el dinero. Si no se trata como de que entreguemos toda la plata y repartámoslo entre todos, no, pero que hagamos cosas que aporten a la tierra, que sea, digamos, como en armonía con ella, que no la vaya a perjudicar. Y eso en el fondo lo que no se está haciendo, no se está viendo, y tampoco es algo tan difícil de llevar a cabo, porque muchas veces quizás sea hasta más rentable. Pero finalmente, como tenemos esta visión y esta mirada de producir de cierta forma, que ya claramente está obsoleta y que nos está trayendo todas estas consecuencias que es el cambio climático. Muchísimas gracias también por ese comentario, Andrea, en ser enfática en eso, en cómo llega el conocimiento científico, y ahí claramente con esa contraparte de una pequeña inversión que está disminuyendo cada año. Sí, respecto a eso quisiera agregar algo pequeño, digamos, que creo que es importante mencionar de qué forma se está abarcando el tema de las asignaturas en los colegios respecto a este tema. El tema de la materia ambiental no se ve hoy en día en los colegios, hoy en día en la malla de los colegios no se plantea esto. Claro, quizás en los electivos, por ahí tercero, cuarto medio, se mete un poquito el tema de ecología y qué sé yo, una que otra cosita, pero nada más. O sea, claramente Chile dice, no, nosotros estamos avanzando y tenemos esto, nos proponemos lo otro, pero ¿qué se está haciendo realmente? ¿Se ha concretado realmente esto? Yo creo que es algo importante que aparezca en la Constitución y que se respalde. Bueno, respecto a esto, no sé si alguna quisiera comentar qué opina. No sé si Andrea ya no tiene más tiempo, creo, por cierto, para que no la tengamos ahí amarrada. No sé, es que hasta qué hora está programado la conversación. Sí, o sea, estamos aquí ya por finalizar. Finalizando, casi. Como cerrando, concluyendo. Sí, lo único que queríamos dejar las invitadas, que ya quizá nos extendimos un poquito más del tiempo que teníamos, porque está muy buena la conversación. Todos los temas que hemos tocado muy importantes, y por cierto, de nuevo agradecer su participación, porque cada una tiene mucho que decir. Lamento si quizás quedamos un poco cortas en ese sentido, pero bueno, les damos el espacio a cada una. Por favor, queremos invitarlas a entregar un mensaje directo a la ciudadanía, no solamente pensando acá para el sur de Chile, sino que para toda la comunidad chilena, para toda la sociedad. Ahí, si los partimos, no sé si Andrea está más apurada, sino para comenzar contigo. ¿Sí? Sí, le abrimos el espacio para que cada uno entregue un breve mensaje que quiera transmitir a raíz de lo que estábamos hablando y las apreciaciones personales, claro. El conversatorio. ¿Sí? Bueno, yo en realidad creo que he intentado decir todo lo que he querido, pero me parece súper relevante que los jóvenes puedan tener un espacio de incidencia en la generación de esta nueva constitución, más allá de la votación. Yo creo que tienen harto que decir, son súper creativos, quizás la llegada a través de, en el caso del particular de este trabajo que hicimos, lo que vamos a hacer es enviar como una especie de documento de trabajo a los constituyentes, así como aceptan estas audiencias. También tienen 2 canales más, uno de ellos es como recibir o recepcionar documentos a través de correos electrónicos. Eso es lo que vamos a hacer. Lo otro es la perspectiva de género, que yo la veo al menos enunciada, y sí, sorprendentemente veo que en todos, y creo que así debiera ser, para hablar de una constitución ecológica, los enunciados, principios o ejes que tengan que ver con lo ecológico, que no lo vamos a definir acá, debieran ser
parte del entramado de esta red de lo que es la Constitución. Debiera partir, y creo que así ha sido dicho, como en los primeros artículos de la redacción de la Constitución, y luego verse reflejados en toda la redacción de la Constitución. O sea, debiera ser un eje, como la columna vertebral, digamos, de esta Constitución, para poder asegurar que efectivamente las futuras generaciones, en el fondo, puedan disfrutar de lo que nosotros hemos disfrutado, que ya sin duda que es bastante menos que lo que disfrutaron nuestros papás o nuestros abuelos o abuelas. Súper. Y bueno, agradecerles de nuevo el espacio a ustedes especialmente, y a Art TV, que creo que es que nos está prestando. Sí, Valdivia TV, el canal municipal. Gracias, disculpe. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos ahora entonces con Gabriela, y luego pasamos con Valeria. Bueno, de nuevo agradecer la invitación, el espacio, animarles a que participen en todo lo que se viene. Yo estoy optimista, estar atentas al reglamento de participación, a las instancias que se den. Desde ya en FIMA vamos a estar difundiendo todo lo que suceda, al menos con esta campaña que tenemos de Constitución Ecológica, en nuestras redes, en Instagram, en la página fima.cl. Esperemos que, como decía Andrea, las audiencias, las propuestas que se puedan hacer llegar, las sesiones que se hagan en los territorios también sean instancias valiosas. Espero que tengamos una perspectiva ecológica, una perspectiva feminista, desde el inicio hasta el final. Creo que la atención va a ser evidente, no va a estar en el derecho a vivir en un medio ambiente sano, que ya está claro que va a estar. Creo que la atención va a ser con otros articulados por ahí, más bien va a ser como con las libertades económicas, como siempre se ha dado esa atención, así que ojo con eso, y con el rol del Estado, con el rol de los actores privados, con el rol de la sociedad, a cuidarnos, a proteger a esa armonía con la naturaleza en la que queremos vivir, con los ecosistemas. Así que creo que ese es el mensaje. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias igual por participar. Valeria, vamos finalizando contigo. Gracias. Me sumo a los agradecimientos de aquí, de la producción, del estudio, y bueno, aquí las panelistas igual, Gabriela y Andrea. Yo agradecerles primero, equipo, porque es difícil encontrar estas instancias para hablar así como desde la interdisciplina. Yo lo encuentro súper bueno. Esto es lo que tenemos que hacer más seguido, y aquí los medios, ¿cierto?, tienen un rol súper importante en lo que está sucediendo en Chile, sobre todo. Bueno, me quedo un poco con ganas de hablar del tema de la pregunta de la educación ambiental, pero quizás lo voy a linkear con todo un poco. Sí, bueno, porque, te escuchamos sí, igual como para ir cerrando, para no quedar ahí con eso en el tintero. Sí, eso, claro, sí, porque bueno, esto existe desde hace hartos años ya, o sea, desde que en Estocolmo se juntaron, ¿cierto?, a principios de los años 70, ya algo se decía de que esto tenía que cambiar, y yo soy bien crítica en que siento que hemos estado lentos, se hace harto, pero como nos faltan estos respaldos de los modelos económicos y del sistema educacional en general, que ahí el colegio de profesores me va a decir que sí hay que hacer un cambio de raíz, ¿cierto?, del sistema educativo. Comentar que tiene que cambiar nuestra mirada desde cómo nosotros nos relacionamos con la naturaleza, porque hablamos de la naturaleza como sujeto de derecho, pero nosotros somos parte de la naturaleza. Entonces ese es el cambio que tenemos que fomentar también en las otras personas, ¿cierto? Las próximas generaciones lo tienen mucho más claro que nosotros, pero va por ahí. O sea, si nosotros entendemos que somos un elemento más de la naturaleza, del ecosistema planetario, digamos, vamos a darnos cuenta de que la ecuación no funciona si no hay planeta. Entonces, el planeta puede funcionar sin nosotros, pero nosotros no podemos funcionar sin tierra, sin mar, sin recursos naturales, así que esa es la invitación. Y como ONG Alerce también quedamos abiertas a trabajar en conjunto, a participar activamente en el Valdivia Constituye. Nuestra página es www.ongalerce.cl, y bueno,
eso, quedo muy agradecida y dispuesta también a seguir colaborando en este proceso, así que muchas gracias por la invitación. Genial, muchísimas gracias por su participación. Disculpen que nos hayamos extendido, pero al parecer hay mucho de qué hablar. Siempre falta ahí tiempo para conversar estos temas, pero en eso se está trabajando en la redacción de la nueva Constitución. Y para ello también nosotros queremos ser una buena fuente de información activa, participativa, y no solamente de esa manera, sino que también un rol educativo. Hay que reconocer el rol que tiene el periodismo. En este ámbito es súper importante comunicar lo que está sucediendo en el ámbito ambiental, por supuesto, que es nuestro enfoque como medio de comunicación. Sí. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí, por participar y por conversar con nosotras. Un abrazo gigante desde parte del equipo Femental y esperamos poder seguir en contacto. Sí, nos estamos comunicando. Haciendo estas actividades e intervenciones. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao. Bueno, eso fue el conversatorio, nos extendimos bastante, pero bueno, estuvo súper interesante la conversación, no sé, sus observaciones que tengan ahí. Aún faltan muchas cosas que conversar, al parecer somos medias parlanchinas, pero vamos a intentar ahí hacer uso mejor del tiempo. Sí, considerar que este es nuestro primer conversatorio, se vienen muchos otros más. La idea igual es que participen. Hoy día no pudimos estar con las redes sociales, pero esperamos que en el próximo sí, y estén ahí hablando y conversando también con nosotras para poder abrir este espacio a todos y poder conversar y generar estas instancias tan importantes, igual en marco del proyecto de lo que está pasando en el tema de la Convención Constitucional. Por cierto, ¿qué lunes nos vemos? Este lunes que viene es feriado. El lunes 18. Lunes 18. ¿Y ahí qué vamos a tener de invitados? Va a ser la segunda entrevista a Agentes Verdes. Vamos a tener a Fundación Plantae, 2 integrantes ahí por definir, y vamos a hablar sobre el conflicto socioambiental que se está generando en el río San Pedro, calle. Va a estar muy interesante. Así que están todos invitados. Todos invitados, así que muchísimas gracias por sintonizarnos nuevamente. Nos pueden visitar en www.femental.com. En nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook como Femental y en Instagram @mediofemental. Muchísimas gracias. Soy Natalia Vargas, parte del equipo, junto a Javiera Leví, Valentina Urrutia. En esta oportunidad estuvimos las 3, así que agradecidas también del espacio por Valdivia TV. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima.